Muy buenos días a todos. Gracias por estar con nosotros hoy día. Para los que no me conocen, mi nombre es Gonzalo Razzuri, soy el gerente general de la Asociación de Marcas del Retail. Y les doy la más cordial bienvenida a este nuevo webinar que hemos preparado para ustedes. Hoy para conversar sobre la implementación de la ley REP en el retail, que como todos saben parte de su primer año de aplicación en Chile en septiembre de este año. Y hoy la idea un poco es conversar sobre esta instancia, presentarles información relevante, ¿cierto? Los actuales desafíos y oportunidades que involucra este proyecto para nuestro sector, y así poder estar preparados para poder enfrentarlo de mejor forma. La exposición de hoy cuenta con dos personas que van a estar con nosotros contándonos sobre este tema. La participación primero de Tomás Sayeg, jefe de la Oficina de Economía Circular del Ministerio del Medio Ambiente. Tomás es ingeniero civil electrónico de la Universidad de Santa María, máster y doctor en Science and Technology Policy Studies de la Universidad de Sussex. Y María José Ureta, líder comercial en Giro. María José es ingeniera ambiental y diplomado en ecodiseño, cambio climático, gestión de desastres y economía circular. Así que les damos el más cordial agradecimiento por estar con nosotros y poder presentarnos esta información, que para todos nuestros socios es muy importante. Les recuerdo que las preguntas y comentarios los dejamos siempre para el final de ambas presentaciones. Las pueden ir dejando en el chat y de esa manera yo después las voy a ir leyendo en voz alta para que las puedan contestar nuestros speakers. Cualquier pregunta que quede fuera, que no contestemos, podemos también verla después del webinar de manera personal en el fondo y las pueden mandar por correo, o si les quedan preguntas posteriores que no se hayan resuelto o dudas que aparezcan después de la presentación, también podemos verlo sin ningún problema posterior y nosotros nos comunicamos con María José y con Tomás para poder prepararles las respuestas correspondientes. Sin más que contarles, Tomás, toda tuya la palabra. Muchas gracias, Gonzalo, y a los asistentes por estar acá y por esta oportunidad para contarles de la ley REP y específicamente envases y embalajes. Tengo una presentación que voy a comenzar hablando de la REP en general y después al final vamos a hacer el doble sobre envases y embalajes. Es harto material, pero como somos dos expositores y tenemos cada 10, voy a ir bien rápido. Así hablo muy rápido. ¿Qué es la responsabilidad extendida del productor? Para partir del comienzo, es una respuesta regulatoria que surgió en los años 90 en los países de la OCDE, y esto es muy bueno porque tenemos 30 años de experiencia que mirar para la implementación en Chile, y es una obligación que obliga a los llamados productores de productos prioritarios a hacerse cargo del fin de vida de sus productos, financiando y organizando el reciclaje, o la recolección y el reciclaje de los residuos que estos generan al final de su vida. Creo que ya conocen el esquema, pero solo para recapitular, tenemos productores que ponen productos en el mercado y en situación normal estos simplemente van a distintos tipos de gestores de residuos, y lo que hace la ley REP es poner acá al medio Ministerio de Medio Ambiente con una responsabilidad de establecer metas de recolección y valorización respecto de lo que cada productor pone en el mercado, y después la ley establece la obligación de que los productores de manera individual, a través de sistemas individuales o asociados a través de sistemas de gestión colectivos, organicen y financien la gestión de los residuos necesaria para cumplir con esas metas de recolección y valorización y también con las obligaciones asociadas que se establezcan en los decretos. Como saben, la ley regula 6 productos prioritarios, que son los que vemos acá: neumáticos, envases y embalajes, aceites lubricantes, baterías, pilas y aparatos eléctricos y electrónicos, y establece varios actores clave que tienen distintas responsabilidades o roles en el esquema de la red. El más importante es el de los productores de productos prioritarios, que son los sujetos regulados. Se definen como las personas naturales que, en resumen, digamos, la ley lo establece con un poco más de detalle, pero los primeros que introducen un producto prioritario en el mercado nacional. Y la obligación principal que recae sobre los productores es la de organizar y financiar el reciclaje de estos productos, de acuerdo a lo que cada uno ponga en el mercado, ¿cierto? O sea, la responsabilidad del que pone una cantidad de producto mucho mayor en el mercado claramente va a ser mayor que la que pone solo una cantidad mínima de producto en el mercado. Y además tienen obligaciones más concretas que se definen en el decreto. Acá hay algunas de las más importantes: registrarse en los sistemas públicos, ya lo que ya decía, organizar y financiar la recolección y el tratamiento de los residuos, asegurar que toda la gestión se haga a través de
gestores autorizados y, por cierto, cumplir con las metas que se establezcan en los respectivos decretos. Otro actor clave son los sistemas de gestión, y ya lo había dicho, hay en versión individual en que un productor dice yo voy a cumplir esto por mí mismo, digamos, y están los sistemas colectivos en donde productores se agrupan y cumplen en conjunto, transfiriendo recursos al sistema de gestión para que el sistema de gestión con esos recursos contrate a los gestores de residuos que se necesite y a los servicios que se necesite para cumplir con las metas y las obligaciones. Son bien distintos los sistemas de gestión individual y los colectivos, fundamentalmente por una razón. Los individuales solo pueden operar con sus propios residuos, no pueden ir a recolectar los de los demás, lo cual sería bastante injusto, digamos, porque un productor que tal vez pone productos muy difíciles de reciclar en el mercado, iría a buscar los que son muy fáciles de reciclar de otro productor, digamos. Entonces se generaría una especie de competencia desleal por los residuos. Entonces, por eso se limita a que los sistemas individuales solo puedan recoger sus propios residuos. Pero los colectivos de más de 20 productores no tienen esa restricción, lo cual les permite simplemente recoger residuos de la categoría en que operan, lo cual lleva a una gestión de residuos mucho más eficiente. Entonces, se espera que lo que predomina en realidad sean los sistemas colectivos, salvo en situaciones donde se pueda operar con una especie de ciclo cerrado, en donde yo tengo fácil acceso a mis propios residuos. Por cierto, la ley define también los consumidores y su responsabilidad principal es la de separar los residuos y entregarlos a los sistemas de gestión, o más bien a los gestores que contraten los sistemas de gestión, porque recordemos que los sistemas de gestión no son de por sí gestores, no tienen camiones ni operarios contratados, sino que contratan a gestores. Entonces los consumidores deben entregar los residuos, pero también se establece en la ley esta figura del consumidor industrial, que es una condición a la que pueden optar ciertos consumidores, los más grandes, tienen plantas industriales o comercios grandes, digamos, y para estos casos el consumidor tiene una segunda opción, puede entregar los residuos sin sistema de gestión, pero también puede decidir gestionar por sí mismo la valorización de los residuos y reportarlo al ministerio o a través de un sistema de gestión vía convenio, y de esa forma cumplir con su obligación. Y esto hace sentido para muchos consumidores que necesitan tener un control más directo de lo que pasa en sus instalaciones. Sirve tal vez que haya sistema de gestión con una frecuencia que ellos no pueden controlar. Hay varios tipos de gestores que define la ley: empresas recolectoras, valorizadoras, recicladoras de base, municipio, y tienen varias obligaciones. De partida, estar autorizados y registrados como corresponde, y declarar sus actividades en los sistemas que habilita el Ministerio de Medio Ambiente. El Ministerio, por cierto, tiene toda la facultad regulatoria, y recordemos que la ley establece el marco, pero queda bastante regulación infralegal por desarrollar para implementar la ley. Están los decretos de meta, pero la tarea no termina ahí. Cada decreto determina que hay que dictar varias resoluciones. Está el decreto del Fondo para el Reciclaje, está el decreto REP, está el movimiento transfronterizo. Entonces hay una serie de obligaciones regulatorias que la ley da al Ministerio, y en eso hemos estado los últimos años. Tenemos también que revisar y eventualmente aprobar los planes de gestión, responder todas las consultas que nos llegan, implementar los sistemas informáticos, apoyar en la labor de educación ambiental, en fin. La ley define varias responsabilidades también para el Ministerio de Medio Ambiente. Este cuadro muestra el estado de avance con los distintos decretos de meta. Vemos que aquí hay 5 procesos andando, pero los 5 procesos abordan los 6 productos prioritarios. Eso es porque 2 de los productos prioritarios, pilas y aparatos eléctricos electrónicos, se juntaron en un solo decreto. Y bueno, ya tenemos el decreto de neumáticos y el de envases y embalajes listo. Como saben, la red de neumáticos empezó ya el 20 de enero y la de envases y embalajes empieza ahora el 16 de septiembre. Ahí empiezan a estar vigentes las metas. Tenemos 2 procesos muy avanzados: aceites lubricantes, que espero podamos llevarlo a Consejo Ministro pronto, y pilas y aparatos eléctricos electrónicos, espero también lo logremos este año, pero los 2 están ya en su fase final. Y baterías es el proceso que esperamos poder comenzar este año. Vamos entonces ahora a hablar un poco más de envases y embalajes. ¿Quiénes son los productores de producto prioritario en envases y embalajes? Son todos los que introducen al mercado un producto envasado o embalado, a excepción de los que introducen menos de 200 kilogramos al año de envase y embalaje, y a excepción también de las microempresas. Esas 2 categorías quedan exentas de la ley en el sentido de que no son considerados productores de productos prioritarios y por tanto no tienen el deber de sumarse a un sistema de gestión, pagar su
tu cuota que corresponda y cumplir con las metas. El decreto establece 2 categorías, domiciliario y no domiciliario, y metas para cada una categoría, y establece además estas 5 subcategorías, y hay metas por separado para cada una de ellas. El vidrio, el cartón para líquidos, se definió que siempre iba a ser considerado domiciliario. Acá vemos las metas para domiciliario. Estamos llegando al año 9 a 85% en papel y cartón, 55% en plástico y 70% en metal, partiendo de niveles que más o menos están donde está la línea base de hoy. O sea, partimos más o menos con lo que hoy ya estamos reciclando y vamos subiendo hasta los valores que ven ahí al año 9. Para los domiciliarios es parecido, partimos de niveles bajos, digamos, relativamente bajos, pero que son nuestra realidad actual, de lo que estamos logrando reciclar, y vamos subiendo progresivamente hasta llegar a los valores que vemos ahí: 70% en cartón al año 12, 45% del plástico, 55% metal, 65% vidrio y 60% cartón para líquido. Y además de lo anterior, la ley establece metas no solo del qué hay que lograr las metas, sino que del cómo. Y en estas metas del cómo vemos lo que está en pantalla, que es la obligación de recolección selectiva. La ley establece no solo que hay que lograr cierto porcentaje de material reciclado, sino también que el 80% de las viviendas del país tienen que contar al año 12, esto es el año 2034, con servicios de recolección domiciliaria de envases y embalajes reciclables. Así que paulatinamente se va a ir desplegando esta red de recolección puerta a puerta hasta cubrir el 80% de las viviendas del país. Y además de lo anterior, también respecto a las metas del cómo, la ley establece una obligación transitoria, digamos, de desplegar básicamente una red de puntos de reciclaje. La regla es que es un punto por los primeros 40.000 habitantes y uno adicional por cada 80.000. Y a la derecha ven cuándo se tiene que estar cumpliendo esto, cuándo ya tiene que estar cumplido. Al año 1 para las comunas de más de 250.000 habitantes, al año 2 para las de más de 100.000 y así. Esta obligación les decía que era transitoria porque se extingue cuando un sistema de gestión llega ya a instalarse un territorio con recolección domiciliaria. En ese caso ya no está obligado a tener los puntos limpios en esa comuna, aunque tampoco nada se lo prohíbe. Si los quiere mantener, lo puede hacer. Un actor clave de la red son los GRANSIC, los sistemas de gestión colectivos de envases y embalajes de más de 20 productores. Y estos son los que van a predominar. Hasta la fecha hay, como sabrán, 3 sistemas de gestión que están en proceso de constitución o ya constituidos: Giro, Resimple y ProRed. Así que tenemos 3 sistemas en carrera, digamos, y posiblemente vendrán más. De hecho, hay otro más que es específicamente para los envases y embalajes agroindustriales, que están en el Tribunal de la Libre Competencia, si no me equivoco. El decreto establece algunos mecanismos para fomentar una transformación aguas arriba, es decir, para tratar de no solo de reciclar más, sino que también de tal vez generar menos residuos de envases en primer lugar. Para esto se establecen estos 4 mecanismos: una excepción para retornables. Los envases retornables que pone una empresa en el mercado no cuentan para el POM y para las metas, digamos, no cuentan para el porcentaje que yo tengo de base a partir del cual yo calculo cuánto tengo que reciclar. Se establece la obligación de los sistemas de gestión de presentar planes de prevención. También tienen la obligación los sistemas de gestión de ecomodular las tarifas, es decir, no pueden cobrar solamente en función del peso de los envases que introduce al mercado cada productor, sino que también deben considerar cómo está diseñado ese envase y establecer criterios para cobrarle menos a los envases que son más ecológicos, por ejemplo, más fáciles de reciclar, o tal vez que incorporan temas de diseño que lo hacen más fáciles de separar o lo que sea. Y también está la figura de los proyectos de reducción, que es un mecanismo que va a quedar regulado con un decreto que está pendiente todavía para que haya inversiones un poco en, por ejemplo, disminuir la materialidad de los envases o cambiar materialidades, puedan ser contadas tal vez para bajar el POM de cada empresa por un cierto periodo. Eso está todavía pendiente, pero también es un mecanismo que se va a activar próximo. Además, se establece en el decreto varios mecanismos para fomentar el reconocimiento y la inclusión de las y los recicladores de base. Esto es una tarea fundamental de la red. Hay muchos recicladores y recicladoras de base en Chile,
son una población en situación vulnerable, y si es que no hay un esfuerzo activo por incluirlos en esta modernización del sistema de reciclaje que va a tener lugar en los próximos años, van a quedar afuera y no queremos eso. Entonces, todos los actores tienen que poner de su parte para lograr que eso no pase, y por nuestra parte, siendo el ente regulatorio, entre otras cosas, lo que hicimos fue en el decreto incorporar estas medidas que vemos acá. Una obligación para los sistemas de gestión de contar con planes de formalización de recicladores de base, una obligación de incorporar recicladores de base en al menos un 50% de las instalaciones de recepción y almacenamiento, una obligación para los sistemas de gestión también de implementar programas de capacitación para los recicladores de base, y finalmente la obligación de pagar precio de mercado si contratan directamente a recicladores de base. Finalmente, la ley establece un rol muy relevante para las municipalidades y se resume en estas cuatro cosas que vemos acá. Primero, respecto a la función de aseo ornato, el municipio sigue teniendo esa función. Entonces, si es que el sistema REP no ha llegado al municipio, por cierto que el municipio no puede desentenderse de los residuos de envase y embalaje que se están generando. Tiene que hacerse cargo, no tiene la obligación de valorizarlos, pero sí al menos de prestar el servicio de recolección. Pero cuando llegue el sistema de gestión, por cierto, esa responsabilidad de reciclarlos va a pasar al sistema de gestión, y el municipio queda ya en un segundo plano respecto de eso. La obligación más importante de los municipios es la de colaborar con los Grand SIC. Hay que ponerse de acuerdo en horarios de ruta. Si el municipio opera como gestor, hay que ponerse de acuerdo en cómo va a hacer eso y cómo va a hacer la transferencia de recursos hacia el municipio para que opere. En fin, hay un ámbito súper importante ahí de colaboración con los Grand SIC que tienen que estar muy coordinados con también el servicio de recolección tradicional. Tienen la responsabilidad de integrar los recicladores de base y, por cierto, tienen que hacer un aporte en la educación, sensibilización, comunicación y prevención de lo que es esta ley y de la responsabilidad de las vecinas y los vecinos para que pueda funcionar. Hasta ahí mi presentación, espero haber sido claro y muchas gracias por tu atención. Gracias, Tomás. Tenía pegado el Zoom. María José, todo tuyo la presentación. Buenísimo, voy. Bueno, súper. Muchas gracias, Tomás. Qué maravilloso partir con esta introducción tan completa para poder entrar de lleno ya a lo que es un sistema colectivo de gestión, ¿cierto? Porque al final esto ya es como hacer el doble clic aquí en este organismo que en definitiva igual también tiene muchas cosas que profundizar. Básicamente el sistema colectivo de gestión que voy a presentar hoy día es Giro y está enfocado netamente a envases y embalaje. Como les decía, Giro es un sistema colectivo de gestión para el cumplimiento de las metas y obligaciones para las categorías domiciliarias y no domiciliarias de envases y embalaje en el marco de la ley REP. Nosotros tenemos operaciones en Brasil y acá en Chile, y también prestamos servicios de trazabilidad a la Unión Europea, particularmente en Francia. Ahora, como decía Tomás, ¿quién es el productor, cierto? Es la empresa que vende un producto envasado en el mercado nacional, bajo marca propia o no, creado en Chile o importado. Y con respecto a esto, y lo que nos pidieron, ¿cierto? Era como poder hablar un poquito más enfocado al retail. Y como bien saben, nosotros como sistema colectivo de gestión estamos mucho en contacto con las empresas, estamos ahí constantemente ayudándolos a resolver sus dudas y poder hacer como lo más fácil posible esta normativa. Pero resulta que los dos puntos más importantes que se nos han generado como dudas es entender bien la comprensión de las categorías domiciliarias y las no domiciliarias, y se ha presentado también una gran dificultad, y hemos visto una gran dificultad en el levantamiento de la línea base dentro de las empresas, porque tienen muchos SKU o porque las empresas dentro todavía no tienen una sistematización, una automatización para poder llevar a cabo este proceso. Y bueno, ya vamos a reflexionar con respecto a eso y poder entregarles también ciertas ideas, tips, recomendaciones, para que esto también pueda ser algo que venga para quedarse dentro de su empresa y que pueda
estar más sistematizado y más incorporado dentro de lo que es la cotidianidad de la empresa y la estrategia de la empresa. Antes que todo, supuesto mencionar que una de las obligaciones de los productores, como ya dijo Tomás, ¿cierto?, es declarar los envases, declarar la línea base, financiar el reciclaje y adherirse a un sistema de gestión en el caso de que tenga que la empresa decida hacerlo bajo un sistema colectivo, ¿cierto? Ahora bien, voy a profundizar en el primer doble clic y me gustaría aprovechar esta instancia para que podamos también esclarecer un poco mejor qué es domiciliario y qué es no domiciliario. Porque en definitiva nos ha pasado un montón que vemos que la gran mayoría de las empresas creen que ok, los residuos que están levantando, los envases que están levantando son en general domiciliarios, pero también hay ciertas nomenclaturas que entender y darnos cuenta que muchas veces sí también tenemos flujos no domiciliarios. Y eso me gustaría aprovechar de mencionarlo aquí. En domiciliario y no domiciliario entendemos que existen diferenciaciones por categoría, subcategoría de materialidad, pero también tiene que ver con el flujo de ese envase. Entonces, en domiciliario tenemos las 5 subcategorías, como bien dijo Tomás, que cartón para líquidos, papel y cartón, metal, vidrio y plástico. Y en el no domiciliario está el metal, papel y cartón y plástico. En el caso del domiciliario independiente, al flujo que tenga el cartón para líquidos o el vidrio va a estar siempre en la categoría domiciliaria. Ahora bien, cuando el flujo me dice que esto sería una categoría no domiciliaria. Si vemos más o menos en este diagrama, nosotros tenemos, en este caso, aparece ahí encima el consumidor. Entonces, si es que el envase, el residuo, se genera en el domicilio, es decir, pongamos el ejemplo que, por ejemplo, yo como consumidor voy, compro un champú en el supermercado, y ese residuo se genera en mi domicilio, ese vendría siendo un envase que entra dentro de la categoría domiciliaria. Entonces, en ese sentido, ¿qué es lo que tiene que hacer el sistema de gestión, el GRANSI? Es reunir a todos los productores que están generando estos envases y embalajes para que puedan financiar la recolección proporcional a esos envases que están poniendo en el mercado y financiar una recolección, ya sea puerta a puerta, sí o sí puerta a puerta, y también en infraestructuras de almacenamiento, de recepción y almacenamiento, que son los bien conocidos puntos limpios, para luego dar pretratamiento a esos envases y embalajes y finalmente llevarlos a valorización. Eso es todo un flujo que tiene que ver con lo domiciliario. Ahora bien, el residuo no domiciliario vendría siendo lo que no se genera en el domicilio de las personas, sino que se genera en el establecimiento productivo. Supongamos el mismo supermercado. Yo como marca le envío mis productos al supermercado para vender en las góndolas de ese supermercado, y ese envase en el cual van mis productos hacia ese supermercado, y ese envase se genera como residuo en el patio trasero de ese supermercado, eso entraría en una categoría de residuo no domiciliario. Por otro lado también, si es que yo importo productos para yo comercializar luego en un supermercado, pero eso que yo importé, ese envase que se generó a través de lo que yo traje al país, eso también entra en un flujo no domiciliario. Y en ese sentido, es súper importante que podamos hacer un análisis acabado de los flujos que tienen en los envases que están poniendo en el mercado, ya sea que los estén importando o ya sea que luego los envíen a un supermercado o finalmente ustedes los pongan en el mercado de X o determinada manera. ¿Por qué es tan importante hacer esto? Porque es lo que va a permitir ayudarles a esclarecer bien en qué categoría están, si es domiciliaria o no domiciliaria. Pero es súper importante que puedan hacer los flujos de dónde están yendo sus materiales, sus envases, para que así pueda ser mucho más fácil determinar en qué categoría están. En ese sentido, cuando la meta es no domiciliaria, nosotros, los sistemas de gestión,
tenemos que hacer el cumplimiento normativo a través del monitoring. Y en este caso, como bien decía Tomás, entra también, digamos, la categoría del consumidor industrial. En este caso, por ejemplo, como les contaba, el supermercado, que es quien recibe, ¿cierto?, estos productos para comercializar en su establecimiento, y estas cajas que se generan en su patio trasero, ese supermercado pasa a ser un consumidor industrial, ¿cierto? Y como ya saben, esto del patio trasero es algo que ya se estaba haciendo de antes, y en el fondo los consumidores industriales ya estaban gestionando con gestores autorizados su patio trasero. El monitoring lo que hace es que finalmente ese consumidor industrial pueda celebrar un convenio con el sistema colectivo de gestión, y el sistema colectivo de gestión pueda hacer un match entre las facturas de lo que está declarando el consumidor industrial con las metas no domiciliarias de los productores que se estén asociando al sistema de gestión. Entonces, este es un punto que es súper importante. Estaba mirando las preguntas, perdón. Pero este es un flujo que es súper importante que quede claro y que lo podamos entender bien, porque hemos visto que ha habido mucha dificultad en entenderlo y en el fondo declarar bien en qué categoría están entrando los envases. Ahora, bien, ¿por qué es tan importante también entender los tiempos? Porque esto es otra cosa que hemos visto que en el fondo no hemos estado las empresas no han estado tan al tanto de los tiempos. Ahora acabamos de terminar la declaración de ventanilla única de los productos prioritarios puestos el año 2022, el año pasado, y que acaba de terminar ahora en junio. Nosotros como sistema colectivo de gestión ahora estamos en el fondo levantando las líneas bases de este año para el diseño, ¿cierto?, de los planes de gestión del próximo año, y este año en septiembre ya empieza a correr la ley. Entonces es importante que tengamos este tiempo y que para junio del próximo año viene nuevamente el proceso de declaración de ventanilla única, y donde también ahí esta vez van a tener que también sumarse los consumidores industriales como categoría. Ahora, nosotros como Giro, un poquito también aprovechar de contarles un poquito de nosotros. Nosotros somos un sistema colectivo de gestión que hoy día cuenta con 170. ¿Se abre el micrófono? Háblame como... Yo lo silencio, María José. Bueno, súper. Déjame encontrarlo. Entonces, ya. Nosotros estamos compuestos por 173 empresas socias, y en este momento tenemos nuestro plan de gestión domiciliario en revisión en el Ministerio del Medio Ambiente, y todavía nuestro plan de gestión no domiciliario, en el fondo lo estamos terminando de cerrar ya este mes, así que todavía tenemos una pequeña ventanita para los que tienen que cumplir metas no domiciliarias. Este año vamos a atender en 3 municipios, Recoleta, Independencia y Peñalolén, y con las toneladas que tenemos hoy día en el plan de gestión, nuestro plan de gestión, estaríamos operando 3 infraestructuras de recepción y almacenamiento. Nuestro sistema de gestión fue fundado por estas 8 empresas que se ven acá. Ellos fueron quienes, en el fondo, impulsaron la creación de Giro. La gran mayoría, por supuesto, son de la industria de alimentos y bebidas. Y igual dentro de todo, nosotros dentro de nuestro sistema de gestión tenemos 2 categorías de socio, que es el socio fundador, pero también tenemos y el socio de número, que es finalmente quien se asocia para dar cumplimiento normativo, pero quien quiera ser socio fundador igual toma un rol mucho más activo dentro de nuestro sistema de gestión. Nuestra matriz de costos se compone de dos partes. Uno que tiene que ver con una cuota de incorporación que se paga para adherirse al sistema de gestión y adquirir la calidad de socio. Y también luego año a año se renueva la calidad de socio con un pago de una membresía, que finalmente es lo que entra a cubrir todo lo que tiene que ver con los costos administrativos de la corporación. Y también está, y por otro lado, está la ecocontribución,
que tiene que ver con, todo lo asociado, ¿cierto?, para financiar lo que tiene que ver con las metas de recolección, valorización, la operación finalmente, que también es proporcional a la materialidad y a las toneladas que finalmente cada productor está poniendo en el mercado. Nosotros funcionamos con una plataforma que es donde vamos a llevar la trazabilidad de toda esta cadena. Ustedes saben que esto es el desafío más importante dentro de la gestión de residuos, donde lo más importante es que podamos llevar una trazabilidad súper concreta y en línea de todos los actores de la cadena. O sea, cuando el gestor recolecta, cuando luego vende a la valorizadora, y todos esos procesos de factura y estados digamos, de flujos que van ocurriendo, los vamos a tener en esta plataforma, en donde también el usuario, digamos, la empresa, el productor, va a poder tener acceso para ir viendo su estado de metas, los informes de impacto, y por supuesto también el municipio, que va a ser otro actor. Los mismos gestores también van a tener su propio usuario, y la idea con esto es en el fondo ir minimizando, ¿cierto?, todas las problemáticas que se generan con respecto a esto de que se doblan las informaciones, o que se pierden los flujos. Entonces la idea es que nuestra plataforma pueda entregar un servicio lo más transparente y trazable posible de cara al desafío que tenemos hoy día para el cumplimiento de metas de recolección y valorización. Y bueno, por otro lado, nosotros como sistema colectivo de gestión estamos súper enfocados en hacer un trabajo súper personalizado. Entendemos mucho el fondo, las dificultades de las empresas, la cantidad de dudas que hay todavía. Esto es un tema que llegó para quedarse, y que gran parte también de lo que nosotros queremos despertar en los productores hoy día es ayudarlos en esta transición. Porque si bien claramente una de las cosas que son fundamentales hoy día es poder hacer un cumplimiento normativo que tiene que ver con adherirse a un sistema colectivo de gestión, en el fondo financiar y poder cumplir con las metas de recolección año a año, como bien decía Tomás, acá el mayor desafío y lo más importante es que los productores entiendan que esto llegó para quedarse, pero que también es algo que tenemos que empezar a trabajar como una oportunidad que también va a volvernos, si lo empezamos a incorporar dentro de las estrategias de la empresa, nos va a volver también más competitivos. Nosotros como sistema colectivo de gestión necesitamos también incentivar todo lo que tiene que ver aguas arriba, o sea, es decir, todo lo que podemos empezar a diseñar, pensar, implementar para no generar el residuo. Y en eso hay muchas metodologías, estrategias que hoy día se pueden comenzar a incorporar, y dentro de ellas, por supuesto, y una de las más importantes, y que de hecho la ley la impulsa y la promueve, y nosotros como sistema colectivo de gestión también tenemos que incentivarlo, es el ecodiseño. Y acá yo quiero abrirles un poco también esta ventana, que en el fondo la ley REP no es solamente cumplir metas de reciclaje, sino que también es cambiar un paradigma mucho más profundo de cómo estamos haciendo las cosas. El ecodiseño, para quienes no lo conocen, se basa en que, en definitiva, el 80% de la carga ambiental de un producto se define al momento de diseñarlo. Entonces, el ecodiseño lo que nos permite es incorporar al momento en el cual nosotros pensamos un producto y estamos en el fondo en el proceso del diseño del producto, incorporar las variables ambientales. Que eso, o sea, no, es algo completamente nuevo, porque siempre, hasta la fecha, se diseña para que el producto sea atractivo, ¿cierto? Para que el producto, por supuesto, cumpla con todos los requerimientos de diseño, de experiencia del usuario, pero en el fondo no estábamos considerando dentro de ese proceso de diseño levantar también las consideraciones ambientales. Entonces, lo que nos propone el ecodiseño es poder hacer un análisis de ciclo de vida, es decir,
que empecemos a analizar en cada etapa de la cadena de nuestro producto, desde que tenemos el material, ¿cierto?, hasta que se pone en góndola en el mercado y hasta que el consumidor final lo usa y luego lo descarta. En cada una de esas etapas del ciclo de vida de nuestro producto es ir haciendo un análisis e ir identificando esos aspectos e impactos ambientales. ¿Por qué? Porque al final, gran parte de los impactos ambientales de nuestros productos, de nuestros procesos, finalmente son ineficiencias del sistema. Entonces, es súper importante e interesante entender que si comenzamos a observar nuestros procesos, nuestros ciclos de vida, comenzamos a jerarquizar aquellos impactos significativos, pero también todo el tiempo conversando con el diseño, vamos a poder hacer un proceso de redefinición, de inclusive no solo del producto, sino que también de cómo estamos, en el fondo, cómo están ocurriendo nuestros propios procesos internos. Y eso nos permite hacer un proceso de rediseño, de ecoinnovación, que nos permita idear, prototipar, evaluar, poder realmente empezar a utilizar estas estrategias para ser más competitivos en el mercado. Pensar que todo esto hoy día llegó para quedarse y que en realidad es primera vez que estamos considerando las externalidades ambientales con respecto a la generación de residuos o a otros impactos de nuestros productos en la cadena, y por lo tanto es una muy buena oportunidad para empezar, y se van a dar cuenta que este tipo de metodologías no solo van a permitir tener un envase más comunicable, con mayor facilidad de reciclabilidad y que pueda tener un incentivo en la acumulación de la ley REP, sino que también se van a dar cuenta cómo también se puede optimizar un montón en eficiencias del sistema para sus propias optimizaciones de recursos. Y en este sentido, la invitación con respecto a la ley REP, desde los sistemas de gestión, es que también puedan, como productores, motivarse, inspirarse, darse cuenta que en Europa, que ya llevan años implementando la responsabilidad extendida del productor, todavía las conclusiones siguen siendo que las mejores estrategias son todo lo que se puede hacer y resolver desde antes de que se genere el residuo. Y es hacia allá donde tenemos que ir, a un cambio de paradigma mucho más profundo que impulse una economía circular de verdad, una economía circular que nos permita realmente dejar de pensar, ojalá en largo plazo, que tenemos que salir a recolectar envases y embalajes para reciclarlos, sino que ojalá no tener que estarlos generando. Y esa es una de las cosas más importantes y espíritus que tiene esta ley de reciclaje. Con esa reflexión, quería de todas maneras igual decirles y mencionarles que nosotros como sistema colectivo de gestión, hoy día ya entregamos nuestro plan de gestión domiciliario que está en revisión. Por lo tanto, no estamos recibiendo para cumplimiento normativo del año 1, pero sí estamos en pleno levantamiento para el año normativo del próximo año. Estamos de verdad muy disponibles en que puedan ponerse en contacto con nosotros, en que podamos resolverle todas sus dudas, en que lo que necesiten se puedan poner en contacto con nosotros, porque de verdad el impulso es que todavía tenemos muchas empresas que faltan por adherirse a los sistemas colectivos de gestión, y lo importante es que podamos entre todos tomar conciencia de que esto no se trata de tener que esperar al otro año o al otro año para adherirme y ponerme en regla, porque esto al final, como les decía, llegó para quedarse, y mientras antes puedan empezar a incorporar esto dentro de sus estrategias, inclusive comerciales. Lo que les mencionaba antes con respecto al levantamiento de línea base, de las problemáticas que hemos visto hoy día, tienen que ver porque están dejando toda esta tarea a los ingenieros ambientales, a los encargados ambientales de las empresas, pero es tan importante entender que todo este análisis de la compra de envases para los productos tiene que conversar directamente con el área comercial, tiene que ser una estrategia dentro del área comercial, y empezar a comprender que finalmente esto tiene que armarse un área dentro de la empresa, para que donde todas las áreas se comuniquen, porque así
es lo que va a hacer que esto realmente sea una oportunidad para ustedes y no algo que finalmente termine siendo una piedra en el zapato y que de ninguna manera es la idea. La idea es que esto realmente pueda ser una oportunidad tanto de negocio y de eficiencia y de ser más competitivo en los mercados que hoy día realmente están integrando y considerando las variables ambientales porque realmente es algo que necesitamos. Y que dejarlos súper invitados a que se puedan poner en contacto con nosotros. Aquí está mi correo. Y bueno, eso, dejo espacio para que podamos también conversar y hacer preguntas. Muchas gracias, María José. Seguimos con las preguntas, estamos más o menos justo en los timings. Recordarles que siempre tratamos de terminar a las 10 justas, así que vamos con las preguntas. La primera para Tomás. ¿Cuándo un retail tiene que cumplir con esta ley? ¿Y qué parámetros se deben considerar para esta evaluación? ¿Existen multas por no estar adherido? A ver, el retail podría, a ver, que depende, ¿a qué llamamos retail? Si estamos hablando como, por ejemplo... Empresas como las nuestras, que en el fondo importan productos y los venden en locales comerciales. Ya. Claro, en el caso que, ya, por ejemplo, si yo soy un comercializador, si importo directamente productos y para venderlos, yo tengo que responder como empresa por esos envases que importo. Entonces, esos entrarían a mi POM. Pero si en cambio yo soy un comercializador y le compro a un productor nacional, por ejemplo, un fabricante de detergente, el fabricante es el que pone el detergente en el envase y me lo vende a mí, un retail, y yo lo vendo, yo no tengo la responsabilidad de responder por ese envase, sino que es el productor. Básicamente es el primero que envasa el producto, ese es el responsable por ese envase, y a su vez el primero que importa el producto es el responsable por ese envase que importa. Ya sea que lo importe para venderlo o también si lo importa para su propio uso profesional. Si yo soy una fábrica e importo bolsas con algún insumo, digamos, y esas bolsas son plásticas, esas bolsas, aunque después yo no las venda ni nada, sino que llegan a mi fábrica, saco el producto y quedan las bolsas, yo también soy responsable por esas bolsas y también entran en el llamado POM, ¿verdad? Lo puesto en el mercado. Lo que no entra son los envases en que yo, por ejemplo, exporto. Si yo exporto algo en los envases, esos envases no entran al POM. Así que hay que ver caso a caso, en verdad. Un retail podría estar o podría no estar en la categoría de producto prioritario dependiendo de su modelo de negocio, digamos. Si le compra solo a actores nacionales, si importa directamente, etc. También los retails son responsables de los envases en que tal vez ellos mismos no producen, pero que sí venden bajo su marca propia. Esa es otra de las hipótesis que incluye la ley. Por ejemplo, el caso de los supermercados, que venden algunos de ellos productos de marca propia, pero que ellos no los producen, pero sí van con su marca. El detergente marca, no sé, Líder. En ese caso, aunque Líder no es el que produce y envasa eso, como lo vende bajo su marca propia, él es responsable por ese envase. Perfecto. María José, cuando se refiere a plástico, ¿es en general? Lo pregunto, dice la persona, para saber si las bolsas de plástico también entran en esta categoría, que algo se estaba hablando ahí en el chat. O sea, sí, la ecotarifa, en el fondo, la ecocontribución está desglosada por tipo de plástico, ¿ya? O sea, después cuando nosotros evaluamos el levantamiento, cada tipo de plástico tiene una subcategoría, en el fondo, si es poliétileno de alta densidad, de baja densidad, si es flexible, ¿no? Todo eso, así que sí es por tipo de plástico. ¿Cuáles son también, María José, la cantidad en el fondo de kilos que tiene que considerar un retailer en este caso para que le aplique la ley? ¿Cuál es ahí el parámetro que es el indicador para saber si tiene que adherirse o no? O sea, todos aquellos que producen más de 300 kilos al año y que no sea microempresa, por supuesto. ¿Y qué cosas entran dentro de esos 300 kilos? ¿Qué temas tendría que considerar para poder hacer esa evaluación? En el fondo, ¿te refieres a materialidades o tipo Claro. de materialidades? Claro, como yo sumo en el fondo los 300 kilos de una manera fácil. Para una empresa como las de nosotros, que en estricto rigor importan productos, los almacenan en una bodega y luego los venden en un local de alguna forma fácil. Claro, como les mencionaba, es súper importante que ahí, bueno, primero entender el flujo, ya, como decía Tomás, pero también ahí en el fondo va por SKU de productos comprados,
Y eso en el fondo la idea es que puedan analizar el peso de ese producto, el gramaje y la materialidad. Y eso en el fondo hay que ir haciendo como multiplicándolo en el fondo. O sea, yo tengo esta cantidad de producto de tal material que pesa tanto y eso tiene un total, entonces al final es hacer una sumatoria y eso ver si finalmente te da más de 300 kilos al año. Perfecto. Te pregunta en el chat de Carlos Barbosa que pregunta, no me queda claro si entrego mis productos en bolsas plásticas en base de un uso a una tienda que se encuentra en un mall. La tienda, cuando recibe el producto, desecha estas bolsas en el mall. ¿El mall es responsable por este residuo o el proveedor? María José te deja la pregunta a Bill. En ese caso, si es que el mall es quien gestiona su propio patio trasero, en el fondo, si el mall tiene contratados sus propios gestores, con todos los residuos que se generan dentro del mall de lo que uno envía, en ese caso el mall tiene que hacer la gestión de su propio residuo, pero quien envió el producto al mall y esa bolsa se generó en el mall como residuo, eso sería un residuo no domiciliario, de quien lo envió hacia el mall en el fondo. Perfecto. Tomás, la pregunta que hacían también en el chat hace un ratito, ¿es cierto que habrá un acuerdo de producción limpia para envases de comercio electrónico? Entiendo que sí, entiendo que la Cámara de Comercio está levantando ese acuerdo de producción limpia. Sí, tienen que confirmar la Cámara, digamos, no quiero hablar por ellos, pero yo estoy enterado de que sí, está fraguándose ahí esa ley. Perfecto. María José, ¿se tiene algún valor estimado de kilos de plástico versus kilos de cartón? Estás muteada, María José. Perdón, Ahí sí. eso lo podemos conversar de manera interna. Se pueden poner en contacto con nosotros y nosotros les podemos entregar todos los valores. Perfecto. Christopher Hernández pregunta, ¿dónde podemos revisar ese caso a caso, ya que se me ocurrió la pregunta, en el caso de nuestra empresa el producto se entrega en una bolsa ecológica o en su defecto de cartón, pero de la mercadería sí nos llega en una caja de cartón y dentro del producto en una bolsa de plástico que por lo general se reutiliza? Mira, puedes ponerse en contacto con nosotros y nosotros felices de ayudarte a analizar el flujo y ayudarte a ver dónde entra tu caso. Perfecto. Después Nicolás Bielba pregunta, no entiendo el punto del peso. ¿El residuo sería el envase vacío y por tanto vale ese peso o se considera el producto tal y como se trae, envase lleno? No, es el peso del envase. Perdón. El peso del envase vacío. Perfecto. Tomás, la sustitución de las bolsas plásticas ha sido un cambio cultural potente. ¿Cómo la industria del retail podría aportar con proyectos para seguir avanzando? Yo creo que una cosa que pueden hacer es, o sea, hay muchas cosas que pueden hacer, ¿verdad? El retail para la economía circular. Desde escoger, gestionar sus cadenas de valor, digamos, sus proveedores y ponerse exigentes sobre qué, sus parámetros ecológicos, digamos, hasta hacer educación ambiental en sus tiendas, etc. Pero si nos remitimos al tema que nos convoca, que es envase y embalaje específicamente, yo creo que una cosa interesante que pueden hacer es, hay muchos tipos de retail, ¿no? De los que venden comida hasta los que venden celulares, digamos. Entonces, es una diversidad muy grande. Pero, por ejemplo, potenciar modelos de reuso, evitar el sobreempaque, digamos, o sea, a veces vienen los productos con empaques de los proveedores, pero a veces se ponen más empaques. Tratar de pedirles a los proveedores que disminuyan el packaging, son algunas de las cosas que podría hacer la industria. Pero como les digo, esto es remitido en base a embalaje, pero lo que puede hacer la industria del retail para la sostenibilidad en general es mucho más. Perfecto. María José, ¿qué experiencias del retail se podrían destacar y cuáles no han dado resultado, tal vez en comparación con temas fuera de Chile? ¿A qué se refiere con que no ha dado resultado? Perdón, la pregunta no. Experiencias que en el fondo se hayan aplicado fuera de Chile y que no hayan resultado, que se hayan eliminado después. No, la verdad es que no te sabría decir. No sé si Tomás ahí tú. ¿Alguna experiencia fuera de Chile que en el fondo puedan destacar? Yo creo que para allá se refiere un poco la pregunta. O sea, bueno, en realidad. No, adelante, María José, yo no había escuchado. No,
No, que la verdad que hay un montón de iniciativas que hoy día ya se están utilizando afuera, sobre todo con todo lo que tiene que ver con la retornabilidad y las estrategias que tienen que ver con la reparabilidad, retornabilidad, toda la universalidad con respecto a los accesorios. Todas esas cosas en el fondo son iniciativas que afuera ya se están utilizando y que han tenido mucho éxito. De hecho, hoy día, sin ir más lejos, ni siquiera internacionalmente, nacionalmente, hoy día el proyecto como Ecocarga, por ejemplo, que lo que está haciendo es revolucionar un poco el paradigma que tenemos hoy día con respecto a la limpieza y los productos que podamos en el fondo realmente darle una retornabilidad. No sé si conocen ese proyecto, que en el fondo es de los detergentes, lavalosa y suavizantes, que hoy día uno puede ir con el envase y hacer una carga, digamos, a granel, y en el fondo eso lo que está haciendo es evitar una cantidad de envases y embalajes tremendo, con respecto a una industria que genera residuos muy diariamente, o sea, el detergente, la balosa. Entonces, en el fondo, sin ir tan lejos, las mismas prácticas están ocurriendo hoy día en Chile, y han sido súper exitosas, están siendo súper exitosas. No sé, Tomás, si quieres agregar algo tú. O sea, yo solo concuerdo, digamos, hay unas experiencias súper interesantes ahí en Chile, Ecocarga, el Gramo, y de hecho que hasta en algunos casos se han internacionalizado a otros países, y ojalá que eso siga haciéndose, porque es una muy buena cosa, el reciclaje es importante, pero recordemos que en residuos se habla de la jerarquía de manejo de residuos, donde la principal forma de reducir la generación de residuos es reducir, digamos, y después está reutilizar y después está reciclar, digamos. Entonces es muy importante fomentar las estrategias también agua arriba. Como última pregunta, para ir cerrando, Tomás, dicen Nicolás Bielba, mencionaron multas asociadas al no cumplimiento para el año 2023. En el caso de no partir, ¿de qué momento comienzan las multas? O sea, la ley establece en sus artículos finales, como más o menos desde 2/3 del texto para adelante, hay por ahí unos artículos y establece multas que son de hasta 8 millones de dólares, más o menos. Lo establece en UF, pero más o menos eso. Por supuesto, es hasta eso. Y después establece que la Superintendencia de Medio Ambiente es el órgano de fiscalización y establece una serie de infracciones. Y las infracciones son para distintos tipos de obligaciones, que algunas ya pueden estar activas de hace tiempo y otras puede que todavía no estén activas. Entonces, hay que ver ahí, digamos, de qué infracción se trata. Pero la ley ya está vigente y ya hay sujetos que pueden estar en incumplimiento y ya están expuestos esos sujetos a las sanciones de la superintendencia. La sanción específica, el monto, la superintendencia lo determinará en sus procesos. La superintendencia tiene todo el proceso en que tiene una unidad de fiscalización que se detecta el incumplimiento y después una unidad de sanciones que en base a un análisis de caso a caso se determina cuál es la sanción que corresponde. Entonces, acá va a ser lo mismo, pero ya podrían haber empresas que estarían en cumplimiento, por ejemplo, si no han declarado en el sistema transitorio en los últimos años. No necesariamente las de retail, porque los que tienen esa obligación de declarar en el sistema transitorio del RECSES son los productores de productos prioritarios. Pero ciertamente a partir del 16 de septiembre, las empresas que estén en la condición de productor de un producto prioritario y que no estén adheridas a un sistema de gestión están en incumplimiento y de hecho están en incumplimiento gravísimo. La ley establece 3 tipos de categorías de incumplimiento, gravísimos, graves y leves, si me equivoco, y el no estar en un sistema de gestión y ser un llamado free rider, digamos, es un incumplimiento gravísimo, así que se exponen a altas multas quienes no cumplen con esa obligación. María José, ¿algo que complementar en el tema de las multas? Sí, simplemente, no, como a mí me gusta como alimentar un poco el espíritu de que nos tratemos de no estar pensando en la multa que me va a llegar y si es que, o sea, como que en verdad tengamos tomemos un rol proactivo, vamos un paso adelante, no esperemos a que nos llegue la multa, que nos llegue la fiscalización. Esto finalmente es algo que tenemos que hacerlo entre todos y los productores en este sentido tienen un rol súper clave. Entonces la verdad que la invitación un poco es a tomar esto, como les decía antes, una estrategia que puede ser comercialmente muy buena internamente para sus propios procesos. Esto llegó para quedarse, entonces la verdad que evitar esperar el momento de una fiscalización y de una multa para realmente tomar acción. Esto
sea, que sea un llamado a la acción empoderado y con el rol que requerimos de la empresa, en ese sentido. Perfecto. Muchas gracias, María José. Muchas gracias, Tomás. Ya estamos en la hora, así que les abro la palabra para que en un minutito puedan también dar unas palabras al cierre, Tomás. Algo que transmitir a los socios. Yo solo agradecer el espacio e invitar a todas y todas a aprender sobre la ley. Nosotros tenemos un sitio web, economiacircular.mma.gov.cl, con documentos de preguntas frecuentes, con videos explicativos, diagramas. Entonces no es necesario ir al texto legal para enterarse de la ley, digamos. También hay documentos más accesibles, así que les invito a todos a estar ahí y también a ver cuál es la responsabilidad que les toca dentro de este esquema, a cumplirla y a alentar a todos sus círculos de empresas, de clientes, a también hacer lo que a ellos les. Buenísimo, Tomás, si fueras tan amable de dejar ese sitio web ahí en el chat para que lo puedan tener todos los socios, sería ideal. María José, palabras al cierre. Sí, yo también, bueno, dejarlos súper invitados a que se puedan poner en contacto con nosotros, felices de poder ayudarlos a resolver sus dudas, analizar sus flujos, ayudarlos con su levantamiento de línea base. Como les decía, con Giro ofrecemos un servicio súper personalizado, sabemos y entendemos lo difícil que ha sido, pero para eso estamos. Nuestro rol como sistema colectivo de gestión es hacerle esto lo más cercano y fácil posible, y que realmente podamos estar todos en regla y en orden lo antes posible. Así que feliz de que se pongan en contacto con nosotros. Voy a dejar mi correo igual acá en el chat para que también lo puedan tener y me escriban y te ayudarles. Perfecto. Bueno, muchas gracias a todos, muchas gracias María José, muchas gracias Tomás, que tengan un súper buen día, y cualquier duda, están los datos ahí en el chat, o se pueden contactar con nosotros como asociación gremial también. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a ustedes también por este espacio. Qué bueno que se haga. Chao, que estén muy bien. Chao, chao.